Hola Speedwash. En este vídeo os traigo la explicación del algoritmo de gradiente. Lo he metido dentro de la sección del perceptrón porque, bueno, al fin y al cabo se usa para ajustar un perceptrón, pero realmente es un algoritmo que se puede usar en infinidad de campos, ¿no? Y para muy diversas aplicaciones. Entonces, vamos a ver cómo funciona el algoritmo de gradiente, porque es al fin y al cabo la base en la cual se sustenta, pues, todo el proceso de la minimización del error y del reajuste de los pesos dentro de nuestra red neuronal. Entonces, vamos a ver cómo va el tema. El tema va, la idea que hay detrás es la siguiente. Vamos a ver. El cálculo del gradiente, mejor dicho, el cálculo de los pesos que minimizan nuestra función de error, en sí es una tarea complicada. Ciertamente, si me deja el ordenador, ciertamente nosotros vimos que, por ejemplo, había una expresión cerrada, pues para este caso. Entonces aquí veíamos que los pesos pues se podían calcular de esta manera. Para cuando teníamos una no linealidad, la cosa se complicaba un poquito más. Y bueno, si tenemos que además hacer la propagación hacia atrás, pues bueno, la cosa también se complicaba un poquito más, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que necesitamos un método que nos facilite el cálculo de esa derivada del error, que es la que al fin y al cabo nos decía cuál es el valor que tenían que tener los pesos para, bueno, esa derivada del error, me refiero igualándolo a cero, es la que nos decía el valor que tenían que tener los pesos para que la red aprendiera, ¿no? Bueno, entonces, la idea que vamos a aplicar es la siguiente. Bueno, si nosotros vamos a hacer que nuestra red neuronal aprenda de una forma iterativa, lo que vamos a hacer es que los pesos también cambien de forma iterativa. Entonces, lo que vamos a hacer es que el peso, vamos a escribirlo, el peso que yo voy a tener en una iteración WK, es decir, una iteración K, va a ser igual al peso, al valor de los pesos que tenía en la iteración anterior, más un cierto valor proporcional a una función que realmente va a depender de la variación del error. Es decir, bueno, cuanto más varía el error, más van a tener que variar los pesos. Esa es la idea. Bueno, ¿qué sucede? Sucede que, bueno, cuando nosotros tenemos muchos parámetros, esta variación de esta función de aquí, que he escrito como f de e, realmente es una derivada multiparamétrica, es decir, en base se lleva a cabo un cálculo de una derivada respecto a cada uno de los diferentes parámetros. Y eso es lo que se llama un gradiente. Y el gradiente es un vector. Entonces, lo que sucede es que f de e realmente es un vector que se llama gradiente, ¿vale? Se pinta de esa manera. Y esto se define como la derivada del error respecto, o de la función energía del error, o el error cuadrático medio, es decir, la función e que nosotros habíamos definido en los ejemplos anteriores, ¿no? En los vídeos anteriores. Aquí tenemos, ¿no? Tenemos aquí, veis, la función del error. En los algoritmos veréis que la llamo loss, porque toda la documentación está en inglés normalmente y entonces pues se le llama loss, ¿no? De pérdidas y demás. Bueno, entonces la derivada de e con respecto a W11 multiplicado por el vector director unitario W11 por la derivada del error con respecto al parámetro W12 por el vector unitario de dirección 12 más y así sucesivamente. O sea que esto al final lo puedo expresar simplemente como un vector de componentes derivada del error o de la energía del error con respecto al parámetro 1,1 por derivada del error con respecto a la energía con respecto al parámetro 1,2 y así sucesivamente. Bueno, muy bien, muy bonito. Entonces, vemos que lo que tenemos aquí es un vector y esto al fin y al cabo son números. Entonces tengo que un número es igual a un número más alfa multiplicado por un vector. Vamos a poner aquí arriba el simbolito del vector.
Qué raro, ¿no? Un número más un vector. Eso es un poco... Bueno, realmente estos son vectores, ¿no? O sea, son vector fila, vector columna, realmente es... porque esto al fin y al cabo es una notación matricial lo que hemos escrito aquí. Bueno, pero hay una cosa que está mal en esta expresión. Y lo que está mal es que aquí el gradiente, si nos atenemos a lo que es la definición del gradiente, pues si tenemos, por ejemplo, los parámetros w11 y w12, pues si esta es nuestra función e que tenemos en cuestión, pues el vector de gradiente nos indica hacia dónde, dado un punto cualquiera de nuestra función, nos indica hacia dónde crece esta función. Ese es el vector gradiente, ese es el significado del vector gradiente para un punto dado en nuestra función. Bueno, ¿qué pasa? Que esto no nos congratula mucho. No nos congratula, porque lo que nosotros buscamos es realmente, como vimos en estos vídeos, es siempre minimizar el error, ¿vale? Tenemos que buscar siempre el punto o la función donde se minimiza el error. Entonces, claro, ¿qué pasa? Si el gradiente nos indica hacia dónde crece el error, pues el menos gradiente nos va a indicar hacia dónde decrece el error. Bueno, pues entonces lo que hacemos es que en esta expresión de aquí, en vez de ponerle el más, le vamos a poner el menos. Y así ya tenemos resuelto el problema. Vale. Así ya sabemos que en cada iteración los pesos se van a reajustando de forma que vamos a ir siguiendo un movimiento que nos lleva hacia un punto de la curva E, pero que es un valle profundo. Bien, bueno, un mínimo. Estamos buscando el mínimo. Quiero ahora que os fijéis en un detallito. Y es que, no sé si os acordáis de una cosilla en matemáticas. Y es que yo podía definir un vector de la siguiente manera. Si yo tengo un punto A y un punto B, el vector que va de A a B se definía de esta manera. El vector que va de A a B es igual al punto B menos el punto A. Eso se definía así, ¿vale? O lo que es lo mismo, que el punto B es igual al punto A más el vector que va de A a B. Eso es así. Bueno, la cosa está en que si nosotros modificamos un poquito más esta expresión, yo puedo decir que un punto B' es igual, lo puedo definir de esta manera. Es decir, si yo cojo y el vector AB lo hago más grande, el vector, a ver si consigo pintar la punta bien de este vector que me está saliendo una porquería, ¿vale? Si este vector AB lo hago más grande o más pequeño, pues entonces voy a tener diferentes posiciones del vector B, es decir, digo del vector B, del punto B. Tengo A, tengo B, tengo el vector A, B, y esto sería nuestro punto B'. Entonces, variando el tamaño de A y B, el punto B' estaría por aquí, más para allá y demás. Es decir, que esto no es ni más ni menos que la ecuación de una recta. ¡Tata! Y ahora quiero que os fijéis que os fijéis en esta expresión y que os fijéis en esta otra. ¿Es o no es lo mismo? Es lo mismo. Es lo mismo. Es decir, realmente lo que estamos haciendo con esto es definir una recta, en cada iteración, una recta, a través de la cual nos vamos a ir moviendo hasta alcanzar ese mínimo de la función e. Entonces, avanzamos sobre esa recta. Y avanzamos un poquito. ¿Cuánto? Pues una cantidad dada por la derivada esta del error, es decir, el gradiente, y
este parámetro alfa. Entonces nos vamos a ir moviendo sobre esa recta un poquito, luego otro poquito, luego otro poquito. Es decir, si sería nuestra recta y ese es el vector radiante, pues como lo que buscamos es un mínimo, pues, y a lo mejor por aquí tenemos otro mínimo, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es, nos movemos un poquito primero aquí, luego otro poquito, luego nos movemos otra vez por aquí, luego otro poquito para acá, y así nos vamos moviendo poquito a poquito, trocito a trocito, pi, 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 en cada iteración, hasta que llegamos a un punto, que es este de aquí, el mínimo. Bueno, teóricamente, porque si cogemos un alfa muy mal, muy grande, lo que va a ocurrir es que si yo, vamos a ir borrando esto, si puedo. Ah, lo he borrado todo. Bueno, no pasa nada. Si yo tenía yo estaba en este punto y yo me voy moviendo, si hago el alfa muy grande, lo que ocurre es que me muevo un trozo así de grande, luego me muevo un trozo así, luego me muevo otro allí a lo bestia, y así. Entonces voy dando unos saltos muy grandes. Entonces pues, en uno de esos saltos que doy, pues me puedo coger y me puedo saltar el mínimo que tuviera por ahí cerca. Entonces, la elección de este parámetro alfa, de este que es el factor de aprendizaje de nuestras redes neuronales, es en definitiva un factor muy importante. Bien. Eso es la forma en que se calculan los pesos. Se calcula el vector, es el gradiente de nuestra función de energía. El problema también es que, si os fijáis, estas derivadas pues, nos vuelven a plantear el mismo problema que teníamos al principio, ¿no? Es decir, bueno, yo calcular una derivada, pues cuando la función no lineal, o supuestamente no lineal, es sencillita, pues mira, a lo mejor puedo encontrar una expresión cerrada, pero si no, pues no puedo. Entonces, ¿qué es lo que se ocurre? Bueno, una derivada, parcial o no, da igual, una derivada, por ejemplo, en este caso, vamos a centrarnos en la derivada de E con respecto a W1, 1, se puede aproximar, en general, cualquier derivada como un incremento de la función partido por un incremento de su parámetro. En este caso. A ver, para que lo veáis. Si yo tengo, centrándome solo en la parte del peso este, ¿vale? Del W111. Yo tengo aquí una E y aquí tengo un W11. Bueno, pues lo que estoy calculando, fijaos, es esto. Incremento de W11. Este cálculo. Entonces esto de aquí, que sería vamos a llamarlo un parámetro beta, que es un ángulo, ¿vale? Pues esto de aquí sería la tangente de beta, es una pendiente. Eso simplemente para que os deis cuenta. Estoy calculando una pendiente. Eso es lo que estoy en realidad calculando. Estoy calculando un incremento de mi función para un partido por un incremento del valor de mi parámetro, en este caso W11. Entonces, como es un incremento, yo puedo expresar este incremento de E, voy a quitar la tangente de beta, que al fin y al cabo no nos aporta mucho, que digamos, simplemente es para que os dierais cuenta de que esto es una pendiente, ¿vale? Bueno, pues en este caso lo que quiero que os fijéis es que esto lo puedo expresar como es un incremento, lo puedo expresar como el valor de mi función de error en el instante k menos el valor que tenía en el instante k menos 1 partido por el valor que tenía mi peso en el instante k menos el valor que tenía mi peso en el instante k menos 1. ¿Vale? Entonces son incrementos. Esa es la forma en que se calcula realmente, desde un punto de vista computacional, la derivada.
A ver, una cosita os quiero aclarar. Y es que no os agobiéis. Es decir, tanta matemática y demás, bueno, es necesaria que la sepáis porque luego hay gente que me pregunta en los algoritmos, bueno, ¿y podríamos usar como función de error el algoritmo del gradiente? No mezclemos churras con merinas. Es decir, una cosa es la función de error, que es la que nosotros hemos definido aquí, el error cuadrático medio, esto de aquí, ¿vale? Y otra cosa es el algoritmo de aprendizaje, es decir, cómo optimizamos, qué algoritmos seguimos para optimizar nuestro sistema y buscar los pesos, adecuados que hacen que esta función sea cero. Entonces, ese algoritmo pues puede ser backpropagation o puede ser pues Adam, hay muchos, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, pues esos algoritmos se van perfeccionando y bueno, hay que estar al día porque el backpropagation es relativamente antiguo. Lo que pasa es que es muy facilito de entender y es muy versátil y demás, pero es antiguo, es lo primero que se aplicó. Pero hay algoritmos más modernos y que funcionan mejor. Entonces, bueno, a lo que quería contaros. Bueno, que aquí tenéis lo que es el algoritmo del gradiente, que ya sabéis cómo funciona. Y que esto realmente a nosotros ni nos va ni nos viene. Me explico. Hay que saber cómo funciona, pero esto ya se implementa automáticamente en las librerías. Lo que pasa es que es bueno que sepamos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y qué es el algoritmo del gradiente, y cómo funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ya está. Con eso hemos terminado. De momento, creo yo, a menos que surjan posteriormente nuevas cosas para el perceptrón y demás, pues todo lo que es el tema del perceptrón. Y ya está, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y esto ha sido todo por hoy. Dale a like, suscríbete al canal, añádenos a tu lista de favoritos, déjanos algún comentario y visítanos en las redes sociales. Os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto. Adiós.